Este es la tercera parte de la biografía de Andrew Carnegie, este industrialista norteamericano que fue el magnate del acero y llegó a acumular una de las fortunas más grandes de los Estados Unidos, junto con otros millonarios como eran Rockefeller, Ford, JP Morgan y, bueno, recuerdo ahorita quién era, Vanderbilt, que era el empresario también de barcos y todo esto, ¿no? Carnegie se casa a los 54 años de edad, tiene una sola hija, ¿ok? Y muere casado con su esposa, ¿no? Él se casa una vez que muere su mamá ya, entonces al año, a los 2 años, él se casa con esta mujer. Muy bien, sus relaciones con sus trabajadores eran excelentes, ¿no? Muy buenas relaciones. Y decía él pues que había que buscar la manera de que esas relaciones se robustecieran, pues, y que el buen trato a los trabajadores pues era un prerequisito para lograrlo, ¿no? Dice que él pagaba muy bien a sus colaboradores cercanos, bueno, en general pagaba bastante bien, pero decía que no importaba que se hicieran millonarios también sus trabajadores, sus empleados. ¿Sí? Que era muy bueno sentirse querido por sus colaboradores con los que trabajaba todos los días. Y dice, y muchas veces dice, aunque estos colaboradores, como eran millonarios, también podían empezar sus propios negocios y lo hacían. Dice, bueno, pero de cualquier manera, dice, es mejor que tú puedas delegar, que puedas tener suplentes, porque no tienes que cargar todo tú, pues, ¿no? Y luego decía que el negocio era un banco, una silla de 3 patas, decía él, ¿no? Y una pata era el capital, proveniente de los inversionistas, de los accionistas, otra pata era el trabajo de los trabajadores y otra pata era el patrón, ¿no? Los 3 eran muy importantes, no había uno más importante que el otro y tenían que buscar la manera de llevarse bien, pues, ¿no? Y eso lo decía sobre todo por la cuestión de las relaciones laborales y todo. Y entonces, en los múltiples asuntos laborales que enfrentó, en una ocasión diseñó una tabla para convencer al sindicato de que si no había trabajo, los trabajadores pudieran aceptar una reducción en su sueldo porque la empresa pues no tenía ingresos, pero para que no perdieran su ingreso completo, entonces ellos pudieran ajustar sus ingresos según esta tabla, pero mantener la fuente de trabajo y una parte de los ingresos cuando menos. Entonces familiarmente pudieran reducir ellos su gasto de tal manera que la empresa también pudiera hacerle frente a sus obligaciones. Dice que se pueden hacer muchas cosas con los trabajadores cuando todos están actuando de buena fe, decía él, ¿no? Entonces, los salarios eran un tema muy importante para él y procuraba que sus empleados y sus trabajadores ganaran muy buen dinero y que con esta tabla que él creó en algún momento, pues permitía cierta flexibilidad, ¿no? En caso de que hubiera alguna crisis y todo eso. Dice, faltando unos 15 años para que cuando ya finalmente dejó de trabajar, él escribe un libro que se llamó El Evangelio de la Riqueza. Y lo que vamos a platicar ahorita, de aquí en adelante, es los comentarios que hace él en el libro del Evangelio de la Riqueza y que tiene que ver con la responsabilidad de los ricos con relación a los pobres. Es decir, él decía lo siguiente, decía, mira, nosotros los ricos, nos hicimos ricos gracias al favor que la comunidad, que la sociedad nos hizo al comprar nuestro producto. Y entonces él dice, ciertamente nosotros hacíamos el mejor esfuerzo, lo hacíamos bien, nos merecíamos, digamos eso, pero
no deja de ser cierto, pues que es gracias a los consumidores y a toda esta sociedad que se benefició de nuestros productos que nosotros pudimos hacer nuestra fortuna. Entonces él veía que era que los empresarios tenían que tener una estrategia de salida de esa riqueza. Dice, esa riqueza no se puede quedar en el banco nada más. Cuando estas personas mueren, dice, es muy triste pensar que fortunas, grandes fortunas, se quedan simplemente ahí esperando, pues. Entonces decía, no. O sea, la riqueza tiene una función social. Y entonces en el libro él propone, y vamos a leer ahorita aquí las ideas que él tenía con relación a esto. Entonces, para empezar, él crea una serie decíamos, pues que fue un gran filántropo, prácticamente donó toda su fortuna, si no toda, el 80% de su fortuna, la donó a proyectos, ¿sí? Y muchos de ellos todavía funcionan, ¿no? 100 años después, ¿no? Entonces, por ejemplo, sacó un fondo para los trabajadores de las fundidoras. Hizo un fondo para 68 bibliotecas en Nueva York y otras 20 bibliotecas en Brooklyn. El campus en Pittsburgh hizo un campus para mujeres, una universidad para mujeres, el Observatorio Wilson de California, el Fondo de Pensiones para maestros ya mayores, institutos para mejorar la educación de los afroamericanos, el famoso Instituto de Tuskegee, Alabama, ¿sí? Con Brooker Robinson, que fue un caso impresionante para él, era un ejemplo y hizo todo lo posible porque esta escuela para norteamericanos de color en el sur de Estados Unidos tuviera todos los recursos disponibles para que Brooker pudiera hacer el trabajo que tenía que hacer, ¿no? Estableció un fondo de pensiones para el ferrocarril, etc. Entonces eran proyectos que tenían que ver con dejar el beneficio a la sociedad, ¿no? A la sociedad y en proyectos que eran de largo alcance. Dice, le tomó mucho tiempo distribuirla. Una de las gentes que hace un comentario, no en este libro, no en su biografía, sino en otros libros relacionados con Carnegie, fue Napoleon Hill. Napoleon Hill, Carnegie lo conoce cuando Napoleón, trabajaba en un editorial, en una revista, y lo va a entrevistar, Napoleon Hill, a Andrew Carnegie, acerca de su fortuna. Él quería entrevistar a varios de los ricos en aquella época para preguntarles cómo le hacían, pues cómo le habían hecho para hacer su fortuna. Y entonces Carnegie le cambia la pichada y le dice, mira, tú deberías, ya lo ve, platica un ratito con él y dice, ¿no? Y entonces esa es una muestra de la habilidad que tenía Carnegie para tener un ojo clínico, ¿no? En quién podía confiar, ¿no? Y entonces le propone a Napoleon Hill que Napoleon Hill podía o debía hacer un manual, ¿no? Un manual de la riqueza. O sea, ¿cómo te puedes hacer rico, ¿no? Y que Carnegie le podía presentar a muchísimos ricos en Estados Unidos, pero el trabajo de Napoleon Hill iba a ser entrevistar a cada uno y de ahí sacar, ¿no? el resumen de esto. Pues Napoleón, pero le dijo, yo no te voy a pagar, ¿no? Yo no te voy a pagar, va a ser tu trabajo, va a ser tu inversión, etcétera, etcétera. Y puedes venir conmigo las veces que quieras a comentar el trabajo y lo podemos revisar juntos y todo, pero es tu trabajo. Para no hacerse el cuento muy largo, Napoleón Hill se toma 25 años en entrevistar a más de 500, no solamente empresarios, sino eran presidentes, senadores, ministros, la gente más exitosa. Y entonces la idea era ver cómo habían hecho para lograr el éxito, pues, ¿no? Y sacar un manual del éxito. Y entonces en ese libro, Napoleon Hill dice que Andrew Carnegie casi se vuelve loco cuando él decide, a partir de que escribe del Evangelio de la Riqueza, decide él repartir su fortuna, él hacerse cargo de crear los fondos y las empresas y lo que fuera necesario para que los fondos fueran bien aplicados a través del tiempo.
Dice que le costó durísimo, ¿no? Casi se volvía loco, decía Napoleón Hill. Bueno, ok. Bueno, seguimos. Entonces, Carnegie siempre fue muy agradecido sobre todo lo que tenía y decía que el que no se conoce, para no ponerle el nombre de Dios o el creador o lo que sea, él hablaba del que no se conoce. Dice él que estábamos en presencia de una ley universal y que deberíamos simplemente inclinar la cabeza en silencio y obedecer al juez interior, sin pedir nada, sin temer nada. Dice, solo haciendo nuestro deber, sin buscar recompensa aquí o en el más allá. Entonces, conocerte a ti mismo, ¿no? Que es ese juez interior, o sea, saber quién eres, saber qué quieres y todo, y hacerle caso, ¿no? Sin pedir nada ni nada, o sea, simplemente hacer lo que te toca hacer, ¿sí? Y entonces se pasa esos últimos años, 13 años, repartiendo toda esa riqueza que logra, que le es dada cuando él decide vender sus empresas. Entonces se las vende a JP Morgan. Con ese dinero, él se dedica entonces a distribuir. Entonces él en el Evangelio de la Riqueza plantea dos etapas del empresario. La etapa de acumulación, ¿no? Y la etapa de distribución. Entonces llega un momento, dice, en que tú ya acumulaste suficiente, ¿ok? Entonces te retiras de la acumulación y te dedicas, todo esto que acumulaste, te dedicas a distribuirlo, a regresarlo a la sociedad, ¿no? Y de esa manera puedes devolver parte de lo que se te dio, ¿no? Y entonces, perdón. Entonces él dice que hay tres maneras típicamente de donar, por así decirlo, el dinero, o lo que puedes hacer con el dinero a alguien que tiene mucho, mucho dinero. Uno dice dejárselo a la familia, pero si se lo dejan a la familia se vuelve loca, no sabe qué hacer, o sea, dice, descartado el punto. Luego dice dárselo al gobierno, a las autoridades para que ellos lo distribuyan. Malísimo, dice. No tienen ni la más remota idea de qué hacer con tanto dinero, no saben cómo hacerlo. Mala solución. La mejor y única manera que yo recomiendo es que el mismo empresario que sabe hacer dinero, porque él lo hizo, que sabe cómo administrarlo, que sabe cómo hacerlo crecer y todo, que él mismo se encargue en los últimos años de su vida en distribuir toda esa fortuna. Y eso fue lo que él hizo. Creíble. ¿Ok? Entonces luego decía también que, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer la paz, o sea, está negociando y quiere arreglar algún asunto entre personas y todo lo demás, que lo siente juntos. Dice, o si tienes algún problema con algo, invítalo a comer. Invítalo a comer y platícale y entérate de viva voz cuál es la bronca, pues. O sea, cuál es el problema y resuelve ese problema, ¿no? Decía él que Benjamin Franklin, tenía razón cuando dijo que el más alto culto a Dios es el servicio al hombre. Él decía, ¿no? Y entonces él decía, yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación de Franklin. Dice, el más alto culto a Dios es darle un servicio al hombre. Y eso es lo que hace un empresario. El empresario sirve al hombre, sirve a la sociedad, al hombre a través de la satisfacción de las necesidades, a través de esos productos y servicios que él proporciona. Esa es una parte muy importante, muy profunda, muy espiritual del empresario, ¿sí? Entonces eso hay que mantenerlo presente, ¿no? Decía Carnegie. Entonces, una de las grandes cosas que se ven en esto de la riqueza es la comparación que se hace entre la casa del potentado y la casa del trabajador. O sea, que hay una gran diferencia entre una mansión de un millonario a una casita de un trabajador. Dice, pero yo creo que la forma de verlo, dice, no es así, pues. Yo creo que la forma de ver es que esa casa del millonario, es una representación
de lo que se puede llegar a lograr con trabajo, con dedicación, con estudio, con mucho esfuerzo, y no de una persona, sino de, como en su caso, ¿no? De muchas personas que están trabajando para lograr eso. Y entonces, de alguna manera, eso debe funcionar como un incentivo para lograr que haya más de esos, porque esos millonarios son los que eventualmente son los que generarán la riqueza para que después pueda ser distribuida, pero por ellos mismos, de tal manera que se creen más satisfactores y todo lo demás para la población que no tiene tantos satisfactores, ¿sí? Entonces él no veía malo en eso, ¿no? Sino que al contrario decía, es una buena forma de que haya estos ricos para que sean los que tengan el dinero suficiente para poder apoyar. Y entonces el Evangelio de la Riqueza obviamente estaba dirigido a los ricos, o sea, para que empezaran a pensar acerca de qué iban a hacer con su riqueza, ¿no? Entonces decía él que sin ricos, sin mecenas eran aquellas personas que financiaban a los artistas y todo lo demás. Entonces dice que sin riqueza no habría mecenas y entonces la civilización se estancaría. Necesitamos ricos, dice, para que haya recursos, para que ellos puedan ayudar a los que están desarrollando otros proyectos, las artes y todo eso, ¿no? Ahora, el cambio que se daba aquí cuando se empiezan a crear pobres, o bueno, siempre ha habido pobres y ricos, pero en este caso que ya tú te podías convertir en un rico a partir de nada, como era su caso. O sea, acuérdense que él llegó con una mano atrás y una adelante, o sea, de Escocia a los 12, 13 años, ¿ok? Y llegó a convertirse en un super archimillonario. Entonces, que esas oportunidades que eran buenas cosas, o sea, que no se debía decir si esto es bueno o esto es malo, ¿sí? Lo que se tenía que hacer era tratar de aliviar, digamos, los problemas que este sistema de competencia, este sistema de libertad económica pudiera estar generando, porque todo iba a generar, cualquier sistema genera problemas, pero ciertamente no había por qué echarlo para abajo, ¿no? O sea, y menos sabiendo, decía él, cómo las propuestas del comunismo, él se refería específicamente a eso y de la repartición, que todos iguales y todo lo demás, dice, eso es en contra de la naturaleza, dice, así no funciona, dice, ¿sí? Pagamos un alto precio, dice, por la ley de competencia, ¿no? Por la ley en donde las empresas compiten unas con otras y todo lo demás, pero es decir, en algún lado hay que pagar un precio, pues, ¿sí? Sin embargo, esa competencia permite que las empresas se continúen mejorando, que al público se le den cada vez mejores productos y servicios, que los precios bajen, ¿sí? Y mientras no se encuentren mejores sustitutos, hay que ver lo que está funcionando y eso es lo que hay que hacer, dice él. La desigualdad que se crea en sistemas de libre competencia, dice, pues hay que paliarla, ¿no? Hay que paliarla con estas ideas del Evangelio de la riqueza, por ejemplo, ¿no? Entonces él no veía mal que los empresarios y los industriales desarrollaran una gran capacidad para crecer, pues para hacer un negocio realmente grande, decía él, porque eventualmente esa es la forma en que se puede hacer un negocio, mucho volumen, puede bajar los precios y todo, y entonces eso eventualmente puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población. Muy bien, pues hemos llegado al fin de la tercera parte de la biografía de Andrew Carnegie. ¿Sí? Si te ha gustado este video sobre la biografía de Andrew Carnegie, dale un me gusta aquí a la manita y suscríbete al canal, ¿no? Activando la campanita para que te avise cada vez que subamos un video y puedas seguir aprendiendo, ¿no?
Si conoces a alguien que crees que le puede interesar la biografía, esta interesante biografía de este magnate del acero en Estados Unidos, pues compártelo, por supuesto, ¿no? Si quieres aprender más, en la descripción te dejo también la liga del sitio web en donde podrás comprar los libros de la saga Pienso, Luego Emprendo, que es una saga de 3 libros. Este es el primero, el segundo es Cooperación y Competencia son complementarios, y el tercero es Pensar para Cambiar, ¿no? Es el tercer volumen de la saga, y en ellos hacemos una explicación de este material que tiene por objeto el que desarrollemos una mente fuerte y positiva. Bueno, pues nuevamente te agradezco tu presencia en este tercer video de la biografía de Andrew Carnegie. Nos queda el último, el cuarto y el último, que lo haremos mañana, y pues que tengas un día espectacular. Y gracias. Hasta luego.